Muy buenos días a esta hermosa congregación de Sin Muros y Puertas Abiertas. Los saludo con mucho amor a los que están, a los que van a llegar también, pero también saludo a todos los que están abriendo entre semana este canal de YouTube para ver las enseñanzas que acá exponen. Es algo que pues a uno como expositor de la palabra le agrada muchísimo, que las personas abran y escuchen la palabra del Señor, seguramente desde una perspectiva diferente, pero muy linda, muy bonita para todos, que nos ayuda a crecer y nos ayuda a saber por cuál es el camino que nosotros vamos con certeza. También quería invitarlos, por pedido de toda la comunidad también, es que se suscriban al canal, que cada vez que abran se suscriban, hagan sus comentarios y también compartan el enlace con otros hermanos o otras personas que quieran también o que estén deseosos de escuchar la palabra. Les agradezco mucho por su atención y un abrazo para todos ustedes que aunque no nos conocemos somos hermanos por la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hermanos, ahora sí, buenos días a todos. En Huila, en Pereira, en Guaduas, en el Llano, donde estemos aquí en Colombia. Bienvenidos a todos a esta reunión tan bonita que se realiza cada domingo para escuchar un poquito la Escritura hablar a nuestra vida. También para los hermanos que nos reunimos entre semana, que estudiamos, con los que pertenecen a la comunidad y otros que pues están ahora dando sus pasitos también, pues me siento agradado por eso y también queda esta enseñanza abierta para todos ellos. Bueno, vamos a iniciar. Solo primero arranco con un comentario y es que no es desconocido para todos nosotros, pues lo que se está moviendo a nivel de globo terráqueo en cuanto a pensamientos, ideologías, lo que se está moviendo en la política, en la cultura, en todo, que tiene como un propósito y es, en la mayoría de los casos, adoctrinar o sacar de la verdad a la gran mayoría, sobre todo de jóvenes, sacarlos de la vida para que solo escuchen lo que el mundo quiere informar, ¿cierto? Gracias a Dios porque hay gran cantidad de jóvenes, muchos millones de jóvenes que están escuchando la voz de Dios, que les cuesta mucho no dejarse permear por lo que el mundo ofrece. Claro que sí, eso es un trabajo muy duro para los jóvenes, pero ahí es donde también nosotros entramos como padres, como responsables de nuestros jóvenes, de instruirlos en el camino del Señor, ¿cierto? Esa es nuestra responsabilidad para que digamos que con nuestros jóvenes el mundo no gane ninguna ventaja, no siga ganando terreno toda esta situación que se está presentando a nivel del globo terrestre, que es esas formas de pensar tan absurdas y que pues en todos los que la tienen la llaman bueno, todo eso lo llaman bueno, pero cuando escuchan hablar a uno de ustedes o a nosotros, los creyentes, pues nosotros somos los que hacemos el feo. Nosotros estamos quedando, según esa manera de pensar, como el patito feo, como el que va en contravía de todo. Pero esa es la idea realmente, es manifestar algo diferente, algo que es verdadero y cierto, porque aunque la gente diga no escuchar, la palabra es viva y eficaz y va a ser la tarea que va a hacer en el corazón de las personas que la escuchan, sea una vez, dos o tres veces, pero eso va a calar en el ser. Más puede la verdad que la mentira, eso es por sobre todo, más puede la verdad que la mentira, y pues vamos a trabajar hoy un poquito sobre eso. Será un preámbulo que estaba haciendo, trabajar un poquito sobre eso para que nosotros aún más nos afirmemos en lo que hemos creído, ¿cierto? El domingo pasado le pusimos un título a la enseñanza y es palabras más, palabras menos, cómo Dios cuida nuestro corazón. Cada vez que Él trae una enseñanza a nuestra vida es cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra manera de pensar, de hablar y de hacer las cosas. Es el cuidado de Dios para con nosotros y hoy no va a ser la excepción, eso va a ser lo mismo. Hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Señor Jesús, después vinimos en otros temas, hablamos de la culpa, hablamos de ser testigos, hablamos del servicio, hemos hablado del servicio. En estos días hemos hablado de nuestro corazón referente a la situación de la migración y todo eso a nivel del mundo, pero sobre todo en nuestro país, que ha sido un poco fuerte el tema, ¿cierto? Y Dios trabajando en nuestro corazón, obrando en nosotros de una manera maravillosa, para que eso que no debe estar allí, no esté, y más bien meditemos en lo que vale la pena meditar, en lo que vale la pena escudriñar, en lo que vale la pena vivir, que es su palabra. Y su palabra nos habla de Él, su palabra nos muestra su carácter, su palabra nos instruye en el carácter de Dios para que nosotros caminemos sin temor, sin miedo, con valentía, para que resistamos los embates del enemigo
Siempre voy a hablar de Juan 17, donde dice, Padre, no te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos en el mundo ante muchas situaciones adversas a las cuales tenemos que resistir. Y resistir es avanzar, siempre lo va a decir, resistir es avanzar, resistir no es estarse quieto, resistir no es escondernos. Si la cosa fuera así, entonces esta mañana conversábamos con mi esposa, los tibetanos, allá los que están en esas montañas, es alejándose de la sociedad, del mundo, y no tienen teléfono, celular, nada, televisión, no tienen nada porque no quieren oír ni tocar ni nada, pero se alejan de esas cosas y se alejan de Dios al mismo tiempo, porque no están escuchando ni al uno ni al otro, ni al mundo para saber cómo crecer y cómo enfrentar la situación, y tampoco escuchan a Dios, que es el que da la sabiduría para todas estas cosas. Entonces, gracias a Dios porque Dios no nos hizo tibetanos en ese sentido, en el sentido de escondernos. Esos mahometanos, yo no sé cómo se llama realmente en este momento, perdón la ignorancia, pero ellos se van a las montañas a apartarse de todo, y así hay muchas personas, y aún judíos ortodoxos, cristianos ortodoxos, hay personas que se apartan y que tienen sus propios cultivos, su propia vida para no contaminarse con nada, no comprarle la carne al de la fama porque no es creyente, o las papas o la yuca, lo que sea. Entonces también se apartan, pero Dios no nos apartó, Dios nos dejó acá, en medio de todo esto que estamos viviendo y que no sabemos todavía que vamos a vivir más si Dios nos tiene con vida. Entonces, este es el preámbulo para lo que hoy vamos a ver. Solo vamos a, digamos, solo en el sentido de lo que vamos a descubrir, y seguramente lo sabemos, pero vamos a descubrir algo que es interesante para nosotros y que eso nos va a ayudar a afirmarnos un poco más en lo que hemos entendido de las Escrituras en este tiempo. Señora Lorena Marroquín, vamos a leer Isaías 26 del 3 al 4, Lorena, por favor. Bueno, Isaías 26 de 3 al 4 en Nueva Traducción Viviente dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Vuelve y lo lee así de despacio, así de mesurada, con ese tono de voz. Otra vez, por favor. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Amén. Exactamente eso, así de esa manera, qué bonito. Entonces, el hermano Hernando, Lucas 8, del 22 al 25. Lucas 8, del 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Romanos 15, versículo 4, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vuelve y lo lee un poquito más despacio, por favor, y con entonado acento, hermano. Sí, señor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bien, y yo voy a leer Primera de Corintios capítulo 10, del 11 al 13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Eso es muy bonito todo lo que acabamos de leer para el preámbulo de lo que nosotros vamos a estudiar esta mañana. Entonces miramos en Isaías 26 una palabra bien interesante que dice: confiemos en el Señor perpetuamente. Confiemos en el Señor perpetuamente, dice el versículo 4 de Isaías 26. Entonces, la confianza, ¿cómo debe ser? ¿Cómo es la confianza en el Señor? Es eterna, es perpetua. No es por un ratico o por la situación que esté pasando, buena o mala, no. La confianza en el Señor es perpetua y eso quiero que lo tengamos presente ahí en esta mañana. En Lucas vemos que el Señor invita a los discípulos a subirse en la barca. Vamos a mirarlo un poquito. Lucas 8. Los invita a subir a la barca y él, cansado, fue y se acostó en la proa de la lancha donde iban, que no era motor precisamente, y se acostó y le cogió el sueño. Entonces, cuando él se duerme, sucede algo inesperado, se desencadena una tormenta, y los muchachos que van con él lo despertaron gritando: maestro, maestro, vamos a morir. Y él se levantó y reprendió el viento, o sea, oró a su padre y se hizo bonanza. Y les hace una pregunta: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Qué tendrá que ver eso con Isaías que acabamos de leer? Y que Romanos 15 y Romanos 10 dice, hablando del pueblo de Israel, que todo lo que pasó con ese pueblo sea un ejemplo para nosotros, dice, aquí la escritura, en Romanos 10 dice 1 Corintios 10, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que estamos en este tiempo. Otra versión en Hebreos dice, otra parte en Hebreos dice, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia, dice Hebreos también. Todo lo que vemos en el antiguo pacto con respecto a Israel, que no es nada bonito ni fácil, es un ejemplo para que nosotros no caigamos en eso. Que no tengan que preguntar seguramente, yo no sé si irá a pasar en esta enseñanza, oye, ¿dónde está su fe? O lo que Dios promete, ¿cómo es? ¿Es aquí temporal o es eterno lo que Dios ofrece para nosotros, ¿cierto? Como dice Isaías 26. Entonces, en Jeremías dice una escritura muy bonita que la voy a decir. Voy a solo a decir una frase en Jeremías 31:3 y dice lo siguiente: con amor eterno te he amado. Escuchen la frase que dice allí en Jeremías: con amor eterno te he amado. Cuando yo escucho esto, me está diciendo que el amor de Dios, ¿cómo es? Eterno. El amor de Dios es eterno. Eso es interesante. Es eterno, como lo que leímos en Isaías y como lo que vamos a seguir leyendo más adelantico. ¿Qué surge en mi corazón cuando yo entiendo que el amor de Dios es eterno? Y él dice por allá en Juan: mira con cuál amor te he amado para que seas llamado hijo de Dios, o sea que hijo mío. Mira con qué amor, o sea, parece que no es pequeñito, tocaría escudriñarlo, qué tipo de amor es el con el que él me amó. Y aquí dice que con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. ¿Qué aparece en mi mente cuando hablamos de amor eterno? Entonces, pensaba yo en esta semana que estudiaba la escritura y bueno, y leía la palabra y algunas otras cosas que yo leo por ahí, otros libros, otras cosas para instruirme un poco. Que cuando las personas están seguras de algo, caen en hierro. Por ejemplo, la escritura leímos ahorita en Corintios: el que esté firme, mire que no caiga. O sea, es como, oye, esté pendiente, esté atento, esté alerta, ¿cierto? Pero hay veces el entender de que como ya somos hijos, ya somos salvos y es por la eternidad, entonces es posible que descuidemos otras cosas.
Pero eso le pasó a los que le dijo Dios con amor eterno, los he amado, que fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor le dice eso, y sí, Señor, bendito sea, gloria a Dios, aleluya, y todo lo demás que se dice. Pero al momentico estaban como si fueran naturales. Se les olvidaba que Dios les había dicho que con amor eterno los he amado. Se les olvidaba el segundo. Hay veces solamente, voy a poner un ejemplo chiquito que es una bobada, pero hay veces yo veo el recibo del agua o de la luz y se me olvida que con amor eterno Dios me ha amado. Y entonces me pregunta el Espíritu a mi corazón, ¿y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu fe? Solo con ver una pequeña cosita que sucede en uno. Y como les decía en el preámbulo de la enseñanza, cuántas cosas grandes y terribles están sucediendo alrededor de nosotros, que hay veces nosotros nos desentendemos de quiénes somos para ocuparnos más de todas esas cosas terribles que están sucediendo y sentirnos abatidos o tristes o angustiados o lo que sea, o tratar de emigrar para alguna parte o alguna cosa. Yo no sé, pensamientos que le pueden ocurrir a un creyente porque todavía no hemos entendido muchas cosas que que nuestro Padre nos ha dado en Cristo Jesús. No lo hemos entendido y entonces todavía vivimos como angustiados, como afanados, como tantas cosas, ¿cierto? Los discípulos van en la barca y van con el Señor. Párate, que nos perecemos, ¿no? que vamos a morir. Y yo pensaba, ¿qué tal si el Señor Jesús se durmiera? ¿Qué pasaría con el universo entero donde le cogiera el sueño por un minuto, por 30 segundos, por 10 segundos? ¿Qué era lo que el Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos y a nosotros con ese microsueño que le dio? Para poner una palabra de nosotros acá. Apenas se durmió, ¿qué pasó? ¡Brum! La tormenta y ya nos vamos a morir y se va a acabar. Y bueno, fueron y clamaron a él. Pero les dice, ¿dónde está tu fe? ¿Qué era lo que él les quería decir con esa pregunta? ¿Dónde está tu fe? Y es lo que vamos a ir descubriendo en la medida que avancemos. Tenemos ejemplos para no imitar, para no seguir, según lo que leímos en Romanos 15 y en Corintios 10. Tenemos ejemplos para no imitar, para no seguir. Bien, vamos a hacer una lectura casi que de un capítulo completo para hablar de lo que no debemos imitar o seguir y cómo Dios nos dice o nos muestra su corazón a través de ese texto, nos muestra su corazón para que nosotros nos determinemos. O sea, eso era para que el pueblo de Israel se determinara en ese tiempo porque era el auditorio del Señor. Que se determinara, oye, pero mira, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Que no, oye, no despiertan, ¿qué es lo que sucede? Y les decía, y no despertaban. ¿Sería porque ellos entendían que con amor eterno Dios los había amado? ¿Entendían lo que significaba eterno para ellos? ¿Y el agua? ¿Y el agua? El Salmo 78 parece que le saca a uno como la piedra, porque ¿cómo así? Pero si Dios les acaba de hacer un milagro y la comida, otro milagro, y el agua, y otro milagro, y siempre murmurando contra Dios, porque al parecer ellos eran muy del momento, muy de lo que necesito en este momento, muy de esto, y si no lo tengo, a morir me pongo porque, imagínense, no tengo lo que deseo, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Jeremías capítulo 2, hermanos. Jeremías capítulo 2. Voy a hacer una lectura y voy a llamar a un hermano, sigan este versículo, hermana, sigan aquel versículo, para que todos estemos atentos a la lectura. Es como un ejercicio a ver si todos nos ubicamos acá en la reunión. Bien. Jeremías 2, versículo 1 dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces Jeremías dice, Dios me habló y me dijo lo siguiente: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, hablando de Jerusalén, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, eso me acuerda de cuando yo empecé la vida cristiana, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando leí esa porción o ese versículo, me acordé cuando yo arranqué con el Señor en mis primeros meses. No le perdía pisada, no le perdía huella, o sea, estaba ahí, siempre con Él.
Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas él venía sobre ellos, mas el mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, todo el que se metía con el pueblo de Israel recibía su disciplina. Versículo 4. Escuchen la palabra de Dios, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Escuche esa pregunta que le hace Dios a Israel. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Eso le está preguntando Jeremías al pueblo, porque Dios le dijo que le hiciera esa pregunta. Es la voz de Dios a través de Jeremías, al pueblo de Israel. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿de dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? No hicieron esa pregunta, ¿dónde está aquel que con sus hechos me tiene donde yo estoy? ¿Cierto? No preguntaron eso. Y los introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraron, se contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad. Y otros que no preguntaron fueron los sacerdotes. ¿Qué no preguntaron? ¿Dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras de lo que no aprovecha. Bien. Por tanto, contenderé aún con ustedes, dice el Señor, y con los hijos de sus hijos pleitearé, porque pasan a las costas de Quitín y miran, y envían a Cedar y consideren cuidadosamente, y vean si se ha hecho cosa semejante a esta que ustedes están viviendo acá. Lo que han vivido conmigo, ustedes vayan y miren en otras ciudades y den cuenta si eso que ustedes han vivido conmigo lo han vivido las otras naciones. Por favor, vayan y miren. Versículo 11, lo voy a leer y el que tenga otra versión, por favor, lo lee, ¿sí? Otra versión puede ser Dios habla hoy, la que tenga. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, no está hablando de la iglesia, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Quién tiene el 11? En esta versión dice, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su glorioso Dios por ídolos inútiles. Eso es para que quede claro lo que ese pueblo estaba haciendo y que dice Romanos y Corintios, que tenemos esos ejemplos a no imitar, a no seguir. Fue lo que leímos un poquito ahí, ¿cierto? Bien. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es Israel esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnés te quebrantaron la coronilla. Versículo 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Cuándo dejaron a Dios? Cuando los conducía por el camino, lo dejaron. Y mire todos los problemas que se ganaron. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Aguas de qué están bebiendo? ¿En dónde está el Nilo? En Egipto. ¿Aguas de qué? De esclavitud. Esclavos. Oye, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Es una pregunta que hay que meditarla y analizarla. ¿Para que bebas agua del Nilo? Y otra pregunta les hace. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Y eso significa, Éufrates también tiene su significado, que es opresión, angustia, es estar bajo yugo.
Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré, punto, me paro ahí. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Dice el 21, te planté una vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Qué dice Lorena en esa versión? El 21. Dice, pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Gracias, Lorena. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? ¿Nunca estuve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera, que tuerce su camino. Haz una montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Milena, 25. Guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Gracias, Milena. 26, hermana Nelcy. Dice, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Gracias, Nancy. Recuerden, siempre recordemos, lo que estamos leyendo son ejemplos, ¿para qué? Para no imitar o seguir. Que dicen a su leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. Jenny, 28. Dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Gracias. Camilo, Prieto, versículo 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricaréis contra mí, dice Jehová. ¿Quién tiene otra versión para el 29, por favor? Gracias, hermana Aina. ¿Por qué te pones a alegar conmigo si todos ustedes se rebelaron contra mí? Lo dice el Señor. Gracias. Versículo 30. ¿Quién está conmigo más? Puede ser Yanira. Versículo 30, Yanira. O familia. 30. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? ¿Nunca más vendremos a ti? Son preguntas que hace el Señor a su pueblo. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste,
no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serán avergonzados de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos a quienes tú confiabas y no prosperarás por ello. ¿Quién tiene el 36 y el 37? Por favor, en otra versión. Primero acá, después allá, saltas de un lado a otro pidiendo ayuda, pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Desesperado, serás llevado al destierro con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto. Gracias, gracias, gracias. Con amor eterno te he amado. ¿Será que nosotros hemos entendido como iglesia que Dios nos ha amado con amor eterno? Es una pregunta que uno debería hacerse, ¿cierto? Yo entiendo que Dios me ha amado con amor eterno, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Porque lo que acabamos de leer, y si ustedes leen el Salmo 78 y todo el Antiguo Pacto, vamos a ver que las expresiones de Dios para su pueblo no son las mejores por el modo de actuar de su pueblo. Un pueblo que veía los hechos de Dios, un pueblo que caminó de la mano de Dios, un pueblo que vivió la experiencia con Dios y no podía estar, no podía suceder nada a su alrededor que no lo contaminara, que no lo apartara de Dios, que no lo alejara de la fe, ¿cierto? De lo que ellos, realmente a lo que ellos habían sido llamados. Pero bueno, eso está escrito allí en la palabra para que nosotros no imitemos ni sigamos esas conductas, esas maneras de pensar, esas faltas de fe y esa falta de entendimiento de lo que Dios realmente les quiso expresar desde siempre a ese pueblo. Vamos a hablar de iglesia. Vamos a hablar de lo que Dios nos dijo a nosotros, pero también lo que Dios le dijo a Israel. Y vamos a descubrir lo que Dios le dijo a Israel, pero también vamos a descubrir lo que Dios nos dijo a nosotros, a ver nosotros cómo entendemos eso. Necesitamos hoy saber cómo lo entendemos, cómo es necesario que lo vivamos, cómo es necesario que estemos en medio de esta pandemia de pensamientos tan absurdas, de situaciones tan absurdas, cómo podemos vivir nosotros en medio, en este mundo, entendiendo lo que Dios le dio a la iglesia a través del Señor Jesucristo. ¿Levantó la mano Nelcy? Sí, es para leer esta versión que me parece el 35, el 36 y 37. Sí, señora. Dice, ¿por qué tomas a la ligera tu cambio de estilo de vida? Acabarás decepcionada de Egipto, lo mismo que de Asiria. También de allí saldrás con las manos cubriendo tu cabeza, pues ha rechazado el Señor a aquellos en quienes confiabas, y no tendrá éxito su ayuda. ¿Consiguió algo Israel confiando en alguien diferente a Dios? Nada. El pueblo de Israel no consiguió absolutamente nada. Afrentas, castigo, exilios, tantas cosas que vivió el pueblo de Israel y dice la escritura que hoy tienen el velo y todavía no entienden cuál fue el mensaje que Dios envió, hablando de lo que Él da con amor eterno te he amado. No era un amor de ratos, no era un amor por su forma de vivir o de comportarse, porque ese no es el amor de Dios. El amor de Dios lo da y es eterno. Ahora, yo como me beneficio hoy en día como creyente de eso, que no se pudo beneficiar el pueblo de Israel por su falta de fe, porque todo lo que le escucharon no les aprovechó por no ir acompañado de fe. Entonces dice, no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, dice la escritura. Lo que Dios habló para el pueblo de Israel. Lo que Dios habló para el pueblo de Israel. Milena, Isaías 45:17. Nelson, Isaías 54:8. Egna, Isaías 60:19. Vamos a leer esos 4 versículos nomás. Isaías 45:17. Ya sabemos que Jeremías 31:3 dice que con amor eterno te he amado, ¿cierto? Entonces miremos Isaías 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna.
No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Muy bien. ¿De qué está hablando el versículo 17, Milena? Lo que Dios le está dando a Israel. ¿Qué le está dando? Salvación eterna. Ah, muy bien. Ahora, Salvación eterna le está dando Dios. Salvación eterna. ¿Poquita? no es total, completa. Muy bien. Salvación eterna, amor eterno. Con amor eterno te estoy amando, te voy a amar, te amaré, porque es un verbo continuo. ¿Y la salvación cómo es? Eterna. Solo que al leer lo que acabamos de leer, uno dice, bueno, pero ¿qué fueron lo que entendieron ellos? ¿Qué significó eternidad para ellas, para el pueblo de Israel? Pues digamos que si miramos un poco la historia, lo que generó en el corazón de ellos el no entender lo que Dios les estaba hablando fue orgullo, altivez, sentirse mejor que los demás, despreciar a todo el mundo, tantas cosas que manifiesta un pueblo como ese que no pudo entender lo que Dios les estaba dando, lo que Dios le estaba ofreciendo desde el comienzo, desde que estaban en los lomos de Abraham, que empezó Dios a hablar del pueblo de Israel. Bien. El hermano que sigue con Isaías 54. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿De qué habla, Nancy? De la misericordia eterna. Hay veces uno lee y no se da cuenta de esos pequeños detalles, pero mira, es misericordia eterna para el pueblo de Israel. ¿Hay esperanza para el pueblo de Israel? ¿Cuánta esperanza hay? Nunca se va a acabar esa esperanza, ni de salvación, ni de misericordia, ni de amor, porque son eternos, lo que hemos acabado de leer. Jamás va a terminar la esperanza para ellos. Pero en la medida que ellos no entiendan este mensaje, que no lo entendieron, hablando del pasado ya en el Antiguo Pacto, pues sufrieron muchísimo. Esclavitud, muerte, cárcel, exilio, tener que vivir en un país que no les corresponde, en unas situaciones que no les correspondía por no entender lo que Dios les estaba ofreciendo a este pueblo de Israel. Isaías 60, versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Lo voy a leer en otra versión, dice, ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Entonces, ¿de qué hablamos acá? Luz eterna. Luz eterna. Wow. No se eriza la piel de solo pensar en cositas como esas que Dios ofrece allí, pero que el pueblo de Israel no pudo entender. Luz eterna. ¿Cuándo debieron tropezar? ¿Cuándo debieron fracasar? Pues jamás, según eso, porque Dios mismo era su luz. Los guió durante 40 años por el desierto y no pudieron ver esa luz eterna, la vieron por el momentico. La vieron por instantes de su vida, cuando recibían algún beneficio, cuando alguna cosa de esas por el estilo, pero ver la luz eterna en todo momento, wow, eso le generó a ellos, por no verla, muchísimos problemas, muchos problemas en su vida personal. Bien, Salmo 103, versículo 17, Jenny. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Habla de dos cosas. Misericordia y justicia. ¿Por cuánto tiempo? Eterno. Eternas. Sobre los que le temen, o sea, sobre los que lo conocen. Escuchábamos a un hermano hablar de que las personas muchas veces se conforman con lo poquito que escuchan, con lo poquito que escuchan. Y ese poquito es el tamaño de su fe, el tamaño de su vida, el tamaño de lo que viven. Pero no, unos como el pueblo de Israel no quieren entender las vivencias de la eternidad en las cosas que Dios le está dando. Entonces van a sufrir y van a tropezar todo el tiempo, ¿cierto? Y las misericordias y la justicia de Dios es para los que le temen, para aquellos que de verdad buscan un entendimiento de la naturaleza, del carácter, de lo que Dios es realmente, de su ser, y que empiezan a caminar en eso.
Que hay una guerra y murieron 1000 a mi izquierda, que se mueran, que 10.000 que mueran, pero ahí dice que a mí no va a llegar, porque yo he entendido la eternidad de Dios. Eso es más o menos lo que el Señor, en pocas palabras, quiere expresar a través de todo esto que nos está mostrando. Son cientos de porciones de la Escritura donde Dios muestra lo que le dio al pueblo de Israel. Pueblo que no entendió, pueblo que entró, y dice que la nueva generación, después de que murió Josué, no conocía a Dios ni las obras de Dios. La nueva generación que salió allí. Entonces ya se pueden imaginar cómo creció esta generación, en qué circunstancias se levantó. Creo que vamos a mirar un poquito lo que Dios ha hablado para la iglesia. Lo que Dios ha hablado para la iglesia, y ahorita vamos a conversar un poco el tema. Lo que Dios ha hablado para la iglesia está en Juan 6. Por favor, Katy Acevedo, Juan 6:40. La señora Nelcy, Juan 10:28. Y yo leo la otra. Juan 6:40 y Juan 10:28. Vamos a ver qué le ha dado Dios a la iglesia. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué fue lo que Dios le dio a la iglesia? Vida eterna. ¿Cómo? Vida eterna. Vida eterna. Creo que no cambia, parece ser. Vida eterna. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí me quiero parar un momentico para la discusión que vamos a tener ahorita. Y yo, dice el Señor Jesucristo, les doy vida eterna. Y sigue diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, la pregunta con que inicié es, con amor eterno te he amado, ¿qué aparece en nuestra mente? Cuando yo entiendo que nadie, yo no voy a perecer jamás, ni nadie me va a arrebatar de las manos del Señor. ¿Cómo es mi vida frente a ese pensamiento, a eso que Dios dice que ya me dio? Que me prometió y me lo dio, y que lo prometió desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad me prometió ese amor eterno, esa vida eterna, y que no voy a perecer jamás. ¿Eso a dónde me debiera llevar? Pero ¿a dónde estoy? No vamos a sacar eso aquí a colación, ¿cierto? Pero, oye, ¿cómo es mi vida? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la Escritura. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es mi vida frente a estas verdades tan maravillosas que Dios nos revela en la Escritura? Porque vimos que hay cosas que no hay que imitar ni seguir. En un pueblo que no pudo entender realmente el espíritu de la letra, de lo que Dios le decía, del verdadero propósito de Dios. Pero que nosotros hoy como iglesia, hubo uno que sí lo entendió todo, absolutamente todo, y lo hizo suyo como fue el Señor Jesucristo, y se acogió a la buena voluntad de Dios total y plenamente, se negó total a querer hacer la voluntad del Señor Jesús, la de Él, teniéndola, pero dijo no, la vida eterna está acá, el amor eterno está acá, la misericordia eterna está acá. Eso fue lo que no entendió mi pueblo. Ahí está todo eso, y yo lo quiero vivir. Pero también se lo quiero enseñar a estos 12 muchachitos que están acá, porque sé que eso va a crecer mucho, va a crecer mucho en todos aquellos que entiendan realmente lo que significa el regalo que Dios nos ha dado, o los muchos regalos que nos ha dado el Señor, y que no son temporales, sino eternos, todos eternos. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Nubia, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nubia, ¿qué le dio el Señor a usted? Amor y consolación. Consolación Eterna, sí. Y buena esperanza. Y buena esperanza, fueron 3. Eso también es otro, ¿cómo se llamará si estamos haciendo una cena deliciosa? Esos son otros alimentos que le estamos agregando hoy a lo que Dios
por el Señor Jesucristo, nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo nos dio amor, consolación y buena esperanza por Cristo Jesús, porque dice que por gracia, eternos. Lo nuestro es eterno. Dios mío, esta situación tan difícil. Ya ahorita a final de año la gasolina 18,000, ¿qué vamos a hacer? Y cosas así, cuando le llegan a uno como acá, que venga, le vamos a subir un poquito al arriendo, porque es que ya se terminó un año y toca subirle al arriendo, y Dios santo, ¿y ahora? ¿Para dónde vamos? Son muchas las cositas que en ocasiones, muchas, yo voy a decir que son muchas, yo hablo de las mías, que de pronto me hacen olvidar quién soy. Y entonces entra uno a temblar y a asustarse o a pensar lo que no tiene que pensar, y tantas cosas que uno hace porque no ha entendido todavía que no pertenecemos a esta tierra, que no pertenecemos, que nosotros somos ahorita lo miramos, bien, dejémoslo ahí. Hebreos capítulo 5, la familia Mariño, Hebreos 5, versículo 9, por favor. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué le fue dado, Franco? Eterna salvación, sí. Eterna salvación. ¿Por cuánto tiempo? Pues eterna. Eso es una pregunta que pareciera boba, ¿cierto? Eterna salvación. Pero ¿cómo está mi vida frente a esa eternidad que Dios ya me dio? Eterna salvación. ¿Cuál es mi papel protagónico en este regalo tan maravilloso que Dios me dio? Nadie me va a arrebatar de la mano. Amor, consolación, todo lo que me ha dado su misericordia, eterno todo. Ahora es mirarse uno frente a eso, no para juicio, porque esto no es juicio, esto es Dios guardando nuestro corazón, Dios cuidando nuestro caminar diario sobre la faz de la tierra, en este mundo desordenado, Dios diciéndonos lo que nosotros somos. Y me parece realmente maravilloso y grande poder oír a Dios hablar, animándome, fortaleciéndome, estableciéndome en lo que Él es, para poder caminar sin temor alguno, sin temor alguno. Bien, eterna salvación. Frente a lo que ya nos fue dado y tenemos, ¿yo cómo me veo? Si todo lo que nos ha sido dado es eterno, ¿yo cómo me veo? Es la pregunta personal, íntima, no para responder. Y por favor, no es para decir, pues es que yo, no, porque eso no, esa es su relación con Dios, es mi relación con Dios. Yo soy el que sé lo que Dios me está hablando hoy, lo que me vino hablando durante toda la semana, desde el día que escuché la frase, con amor eterno te he amado. Y después de ver algunas atrocidades en algunos documentales que he visto que de verdad que dejan tristeza en el alma por las personas que se conforman con lo que otro dice, y entonces son manipulados y llevados como ovejas al matadero, literal llevados como ovejas al matadero, por no ir personalmente a la Escritura, por no escudriñar, por no preguntarle a Dios y no al pastor o a la pastora o al líder, sino a Dios. Bueno, quieren estudiar, entonces reunámonos y estudiemos, trabajemos la Escritura, crezcamos juntos, fortalezcámonos juntos, seamos sabios juntos en la sabiduría de Dios. Aprendamos a tomar decisiones a la manera de Dios, estudiando juntos. Usted las que tiene que tomar y yo las que tengo que tomar. Eso es lo que nos invita hoy el Señor, a que los eternos, a los que ya somos eternos, como vamos a ver ahorita, nos reunamos y estudiemos y trabajemos la Escritura y anhelemos eso, entender eso y vivir más allá de lo que, digamos, vivimos sobre la faz de la tierra. Que a veces, por lo que les decía ahorita, cualquier cosita nos saca de donde nosotros somos, nos desubica de donde nosotros somos. Y no puede suceder eso en nuestra vida, aunque sucede muchas veces conmigo. Dice, segunda de Timoteo dice lo siguiente. 1, versículo 9 dice así. Voy a leerlo desde el 8. Por tanto, segunda de Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? Eterno, eterno. Y bien, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, eternidad. Estamos hablando de eternidad. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, que es eterno, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que es eterno, antes de los tiempos de los siglos. Ahí se habla de eternidad por donde usted mire la porción de la Escritura. Bien, voy a leer este y vamos a conversar un ratico. Efesios 1 del 3 en adelante. Efesios 1 del 3 en adelante, hermanos. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Hay eternidad ahí? Según nos escogió en Cristo Jesús, o en Él dice ahí, antes de la fundación del mundo. Entonces todas esas bendiciones espirituales parece que son eternas, para que fuésemos ya al propósito de nosotros aquí sobre la tierra, santos y sin mancha delante de Él, en amor, que es eterno, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, eternos hijos suyos, por medio de Jesucristo, el eterno, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien, antes de la fundación del mundo, y hubo un llamamiento santo según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Luego, nuestra confianza en el Señor, ¿cómo debe ser? Eterna, perpetua, por siempre, sempiterna, nuestra confianza, nuestra fe. Y eso era lo que el Señor Jesucristo quería enseñarle a sus discípulos en la barca. Oye, ¿dónde está su fe? ¿Qué es lo que han venido viendo, escuchando durante siempre, desde que se creó el hombre? En la ley, en los profetas, en los salmos, ¿ustedes qué han oído? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Y es una pregunta para nosotros hoy como creyentes. ¿En dónde está nuestra fe en medio de las tempestades que se levantan? Porque se levantan y no van a dejar de levantarse. La situación no va a ser fácil por ningún punto, pero ¿en dónde estamos ubicados nosotros frente a lo que Dios nos ha dado? ¿Confiar en el Señor perpetuamente o aún seguir como vivíamos antes y como vivía el pueblo de Israel, buscando la ayuda no en el Señor, sino en los montes? En el montecito que yo veo que puedo refugiarme o buscar, no sé, pero es para meditar en eso. Bien, ¿quién levanta la mano y quiere participar un poco en lo que hasta ahora vamos leyendo y ha entendido para su corazón? No si usted es o no es, ha entendido o no ha entendido, lo que usted ha entendido de la enseñanza más bien. La primera pregunta que hiciste fue ¿cómo Dios, no mentiras, decía, sí, cómo Dios cuida nuestro corazón? Y veíamos, lo primero que veíamos era que Él nos ama eternamente. Y me preguntaba eso, ¿cómo Él nos ama eternamente? Y durante las lecturas me doy cuenta que hay una serie de características, que Él nos muestra cómo es su amor. Y me doy cuenta que su amor viene con una salvación eterna, misericordia eterna, luz eterna, justicia eterna, vida eterna para todo el que ve el Hijo y el que cree en Él, consolación eterna. Espérame un segundo, Paz. Ya. Entonces me doy cuenta de que el amor que Él nos da es un amor completo, es un amor lleno de cosas maravillosas en las cuales yo puedo confiar, en las cuales puedo estar segura de que las tengo con Él, que ese es el amor que Él a mí me da, lleno de regalos maravillosos y que me da a mí la seguridad de poder ser su hija
y aparte de eso, sentirme privilegiada de ese amor tan grande que Él tiene para mí, que Él me da. Entonces, pues me parece muy bonito verlo a Él como ese papá, porque a veces uno, digamos que falla en eso, uno dice, estoy pasando por esto, tal vez hice esto, entonces quizá no voy a recibir eso, pero no es así, o sea, eso ya es algo eterno, es algo, o sea, no dice ahí, si tú te portas bien, vas a tener amor eterno o simplemente misericordia, no, nada, dice, yo ya te lo di, es tuyo, recíbelo, es un regalo de parte mía porque eso es parte del amor que yo te doy. Entonces, en realidad me siento plena en Él y me siento feliz de saber que soy su hija. Y efectivamente el Señor es tan hermoso y claro, y hoy me dice, la eternidad es parte de mi carácter. Entonces empieza dando como esa apertura al Señor en su palabra, diciendo, esto es parte de mí. Y hay ejemplos que Dios no quiere que yo siga, como por ejemplo lo que hoy veíamos, la trayectoria que recorrió el pueblo de Israel. Pero hay otros ejemplos, como su carácter, que Él quiere que yo siga. Y entre esos la eternidad. Así que la palabra eternidad sugiere o da connota no solamente el fin, porque uno dice, no tiene fin, pero la palabra eternidad tampoco, cuando yo digo que algo es eterno, no tiene principio ni fin, es atemporal, perdura indefinidamente. Y esto implica que es constante e inalterable. Y el Señor me está invitando a seguir ese ejemplo en mi fe, a que mi fe sea constante e inalterable, que perdure. Entonces, qué bonito el recorrido que hace el Señor para decirme, sigue mi ejemplo, no el que allá afuera te dan o el que ya está escrito en la Biblia como ejemplo de desobediencia. Y bueno, hermanos, hermoso. Bueno, pues coincido con todo lo que me han dicho ya mis hermanos. Es ver características de Dios y añadiría ver que no es por las obras que yo pueda hacer, sino es simplemente porque Dios a mí me ha escogido, me ha llamado, me ha presentado a su Hijo, me ha llevado a creer en Él y a buscar estudiarlo, conocerlo, a buscar cómo yo puedo poner sus enseñanzas en mi vida. Pero esos regalos de misericordia, justicia, amor eterno, salvación eterna, si son eternos, nunca dejan de ser, nunca se pierden. Y pues entonces eso me da a entender que no es por ninguna de mis obras o de mis fuerzas que yo obtengo todo eso, pero sí se acarrean unas consecuencias. Responsabilidades. Sí, también, si yo, pues entendiendo lo que Dios quiere de mí, su voluntad, hago cosas contrarias, no le obedezco, no me intereso ni siquiera por saber qué Él quiere, pues eso va a hacer que mi vida no tenga las bendiciones que Dios quiere que yo tenga. Pero hablemos más bien de responsabilidades, Hernando, para no mirar siempre esa parte que no, sino la parte que sí, la que somos, ¿cierto? No, lo que uno recibe, cuando uno recibe lo que estamos recibiendo, es responsabilidad frente a algo tan hermoso como este, ¿cierto? Ser responsables frente a
a lo que el Señor nos está dando, a lo que nos está dando a conocer, ¿cierto? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ya de ahí en adelante, precisamente ese es el asunto personal de cada uno, de mirar cuál es su responsabilidad frente al Señor y si la asume o no la asume, Hernando. Bueno, veo acá un Dios que se muestra en todo su esplendor. Un Dios que dice, mire, yo soy eterno, soy misericordioso, soy justo, soy luz, hago justicia. Y así lo conoció Israel. Pero veo que me invita a mí a que no es solo lo que Él es, sino que yo sí quiero aprender de Él, sí quiero tener una relación con Él, sí quiero conocer a ese Dios eterno, a ese Dios justo, a ese Dios salvador. Porque Israel no lo conoció, siempre le delegó esa tarea a un líder y ellos se lavaron las manos. Entonces, hoy la invitación a mí como ser su iglesia es, conózcame para que no vivas este ejemplo que vivió Israel y puedas ser luz y yo también pueda ser protagonista de salvación para muchos y también pueda ser justicia para otros porque pues Él ya vive en mí. Entonces, como decías, es una responsabilidad que Él trae a los que creemos. De las cosas que han dicho, quiero coger dos que dijo una Lorena. Lorena dijo que el Señor es inalterable, no, o sea, Él no altera absolutamente nada de su palabra. Y me invita a mí a no alterarme, o no alterar lo que Dios ha dicho de mí o lo que Él es por las circunstancias. Pues vivo una circunstancia difícil o estoy pasando por algo difícil, entonces se me olvida quién es Dios. O por el contrario, voy a Él, porque es que Él es el que me va a ayudar y sacar. Y entonces cuando estoy en las mieles, me altero, cambio, todo ese tipo de cosas. Me parece que la invitación del Señor a mí hoy es, soy tu ejemplo, yo soy. Y es una invitación impresionante. Y frente a la responsabilidad también, siento que la responsabilidad es intransferible. O sea, es mi responsabilidad, no es la tuya como pastor, ni de los hermanos en la iglesia que oren por mí. Es mi responsabilidad. Y eso me parece increíble hoy de toda esta enseñanza, de lo que el Señor hoy me está hablando a mí. Y ya había escuchado otras cosas en esta semana que me parecen impresionantes del llamado de Dios a mi vida. Vamos a ir un poquito a Hebreos 6. Voy a hacer otro par de lecturas. Y le doy paso a una hermana que concluya lo que el Señor pone en su corazón. Lorena levantó la mano. Sí, es que estábamos aquí conversando con mi esposito de algo que nos gusta mucho de la lectura de Lucas 8:25, entonces dice 24:25. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces Jesús les dijo, tranquilos, ya lo solucioné. No, así no dice. Dice, Jesús les preguntó, ¿dónde está su fe? Y eso nos hace pensar que Jesús siempre está invitando, ¿no? Allí no les dijo como, ya, yo lo solucioné, tienen que estarse tranquilitos, cálmense, ya, yo ya estoy aquí, lo solucioné. Que es lo que uno muchas veces quisiera, ¿no? Como creyente, y es, yo confío en el Señor y ya lo solucionó. No, debo tomar responsabilidad, que era lo que ahorita estaba diciendo el hermano, y tomar acción. Y esa es la invitación de Jesús. Él podría decir, listo, yo ya lo solucioné y ustedes pueden estar ahí confiaditos, pero Él está diciendo, ¿dónde está su fe? Como en forma de reflexión. Levantó la mano Nelcy Gutiérrez Quintero. Sí, es que vemos que para el pueblo de Israel hubo, digamos, como un mandamiento, ¿cierto? Siempre hubo que Dios se mostró a ellos y había unas cosas que ellos debían tomar responsabilidad de que estamos hablando, ¿cierto?
pero nosotros también hoy como iglesia vemos que nos han sido dadas ya muchísimo, o todo, ¿sí? Nos ha sido dado todas las cosas, como dice en Efesios, y tenemos sí esa responsabilidad de conocerlas, de saber qué es lo que nos ha dado, porque si no lo hacemos, definitivamente sí hay unas consecuencias para mi vida, cuando yo no asumo esa responsabilidad. Gracias, Nelcy. Precisamente era lo que yo iba a tocar ahorita, y es el pueblo de Israel no recibió lo que iba a recibir porque se portó mal o porque no entendió, no asumió su responsabilidad delante de Dios. Siempre se miró a sí mismo, siempre vio sus capacidades, su mente no quiso cambiar a la mente de libertad que Dios lo quería guiar, ¿cierto? Entonces, esto no es por portarse bien o portarse mal, porque lo de Dios es eterno. Ya dijo que soy hijo, y si soy hijo, ¿cómo me va a quitar ser hijo? Hay consecuencias de otras cosas, claro, por la falta de fe hoy y cometo unos errores tremendos, o sea, por no entender quién soy, sí cometo errores, yerros difíciles, inclusive de corregir, ¿cierto? Pero lo que Dios ha dado a nosotros, eso no va a ser quitado nunca, jamás. Lo que tenemos es que aprender a caminar, a vivir lo que Dios nos ha dado. Eso es una cosa ya mucho más grande que el problema terrenal que tenemos acá con las diferentes situaciones que se presentan. Voy a leer otra porción de la escritura. Y le paso la voz a otro hermano. Dice así Hebreos 6, del 10 al 19, dice lo siguiente. Porque para todo lo que estamos hablando, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, esto es muy interesante para ponerle un sello maravilloso a lo que estamos hablando, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, se iría a cumplir, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, hablando Dios de Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa, usted y yo, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Escuche eso, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y allá no hay ese velo. Estamos en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Ya no hay, no debiera aparecer por ahí cualquier cosita en nuestra mente que no nos deje vivir como el Señor nos llama a vivir. Qué enseñanza tan bonita para los discípulos en la barca. Para los discípulos en la barca fue algo extraordinario, algo que pareció que no fue, pero que sí fue. Un hombre como el Señor Jesucristo, dado a hacer la voluntad del Señor, entendía la voluntad del Señor con absoluta certeza, entendía todo lo eterno que en él estaba puesto para llevar a cabo la obra que llevó a cabo, además, y que ya la hizo por nosotros, que ya nosotros no tenemos que ir a hacer lo que él ya hizo, es a vivir lo que él ya hizo, creer y vivir lo que él ya hizo por usted y por mí. Dice ahí más adelantico, en el capítulo 10, esto es tan interesante que quisiera ni acabar. En el capítulo 10, versículos 35 al 39, dice lo siguiente: no perdamos pues nuestra confianza, que tiene grande galardón.
¿Cuántas veces hemos perdido la confianza? Sí, no se pueden contar con los dedos de la mano. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Eso le está hablando a los hebreos, ¿cierto? Al auditorio de hebreos en ese momento. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Juró el Señor, vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Espíritu Santo. Pero ustedes y yo no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe eterna, salvación eterna, amor eterno, misericordia eterna, luz eterna. Todo lo que Él nos ha dado es eterno. Y yo quisiera, para terminar en esta mañana, decir que el Señor guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque confiamos en Él, porque confiamos en Él plenamente. Confiemos en el Señor eternamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Los hombres no pueden conseguir fortaleza sino en creer en que lo que Él dice y dio es verdad, absolutamente verdad, y nadie lo va a quitar. Jamás nadie lo va a quitar. Con amor eterno te he amado. ¿Cuándo? Esto es ayer, hoy, por siempre, por la eternidad. No es un amor por ratico, si se porta bien o mal. Él me amó. Ahora, que yo me estrelle contra el amor, que yo me estrelle contra lo eterno que Él me ha dado, pues las consecuencias sí son mías, porque estoy yendo en contravía de lo que no se puede quebrantar, romper, saltar. No lo podemos hacer. Es eterno y no se puede evitar. Eso va a estar ahí siempre para nosotros. Jenny, Eclesiastés 3, del 11 al 15, para afirmar esta enseñanza tan bonita, y el espacio para que usted nos diga lo que considera que entendió esta mañana. 3:11, ¿verdad? 3:11 al 15. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Me gusta esta porción, Jerry. He entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. No se le puede quitar, no se le puede añadir. Que el hombre lo alcance a entender o no, eso lo dijo un hombre como Salomón, que estaba en sus luchas. Pero no lo podemos decir nosotros. Bueno, sí lo podemos decir si no lo entendemos y si nos conformamos con lo que otro me diga y no con lo que yo realmente trabaje de la mano del Señor. Poder comprender un tanto la eternidad que me fue dada para poderla vivir y poder vivir realmente en completa paz sobre la faz de la tierra como peregrinos que somos. Jenny. Bueno, yo estaba pensando en que esto es más o menos para mis oídos como cuando me dicen, Jenny, el sol alumbra y calienta. Y digo, bueno, ¿quién no sabe que el sol alumbra y calienta? ¿Cierto? Es como Dios diciendo algo que yo creo que lo hemos oído tantas veces. Lo sabemos que Dios nos amó con amor eterno. Lo hemos escuchado yo no sé cuántas veces realmente. Pero pensaba que sonó a mis oídos así.
ni el sol alumbra y calienta. Pero entonces la pregunta que me surgió es, ¿por qué me lo tienes que recordar? ¿Sí? ¿Por qué me lo recuerdas? Yo lo sé, pero ¿por qué me lo recuerdas con énfasis? Entonces, estaba pensando en los tiempos, ¿no? En este tiempo. Y es un tiempo bastante difícil, la verdad, es un tiempo muy difícil. De hecho, las noticias pues anuncian que Israel en este momento está en guerra. Y entonces me preguntaba para nosotros qué tan cierto es como iglesia que el Señor viene. ¿Sí? Ese pueblo está cantando, están diciendo, esperamos el Mesías, viene el Mesías, y cantan y cantan y cantan. Y yo decía, ¿y nosotros dónde estamos? Pregunté, ¿no? Preguntaba mi corazón. Bueno, y este mensaje, como Dios recordándonos, ¿por qué? Porque es tan sencillo para el ser humano desviarse, ¿no? Los sentidos son como esa cosa tan sensible que tenemos. Y Pablo decía, ay, yo temo que ustedes se dejen desviar y sean encantados ahí por esos sentidos, así como pasó al comienzo de la historia. Y entonces decía, yo no quiero que ustedes sean engañados y que se aparten de la verdadera fidelidad a Cristo. Y quisiera leer esta escritura que dice, permítanme por favor, 2 Corintios 1, dice así, 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas, no dice algunas, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. También dice Efesios que nosotros estábamos apartados de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel, pero que gracias a lo que ocurrió nos hizo cercanos y ahora somos uno solo. Y por tanto, pues también nos cobijan las mismas promesas. Pero es verdad, Señor. Es que el versículo 20 de 2 Corintios dice, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Pero hay una comita y dice, sí, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, eso no se lo delegó a nadie, a nosotros, a la iglesia, a sus hijos. Sí, o sea, ¿qué es lo eterno que estamos anunciando? Que son las promesas que Dios nos hizo, promesa de salvación eterna, de fe eterna, de misericordia eterna, pero es por medio de nosotros. Está ahí. Y a veces uno realmente tiene muy en poco lo que Dios dice, realmente. Pensaba en eso y no lo digo a manera personal solamente porque quiero generalizar un poco hablando con respecto a la iglesia. ¿Sí? A veces usamos algunas expresiones que nos convienen, hablando de lo que Dios dice, pero a veces no son tan ciertas, a veces no son tan certeras para algunas situaciones que vivimos, como que no nos importa mucho lo que Dios dice y más nos importa lo que amanece diciendo el periódico, las noticias, internet, etcétera. Y entonces eso empieza, como decía yo, me llegó el recibo y me tiembla todo, ¿no? Y cualquier cosa, yo creo que lo que más mueve el corazón del ser humano realmente es la situación económica. Y por cierto, pues es una época bastante difícil y no creo que vaya a mejorar. Eso sí, ya es algo mío, lo digo desde mi punto de vista. Y entonces, ¿qué pensaba? Porque Dios, este mensaje hoy, ¿a dónde nos quiere llevar Él? ¿Qué es lo que nos quiere como recordar? Diciéndonos eso, o sea, yo los he amado, bueno, yo sé que mi papá, yo sé que me ama, pero ¿por qué me lo dice? Oye, yo te he amado con amor eterno. Pues es que necesitamos creer en ese amor de papá, en ese amor eterno, en un tiempo como el de hoy, en un día tan difícil como el que se avecina, porque pues realmente uno ve noticias y por todo lado, creo que no hay un lugar donde no se anuncie algo así como que está complicado, si todo el mundo se queja, aumenta la maldad, se ven muchísimas cosas, pero a veces vivimos como ellos, ¿sí? Y se nos olvida la ciudadanía,
se nos olvida por dónde vamos pasando. Y tal vez corremos en el mismo desenfreno y no hacemos el alto, el pare. Y entonces esto es como un pare hoy, ¿no? Oye, yo te hice unas promesas, te incluí en ellas más bien, pero son para. Entonces siempre el protagonismo del ser humano, creyendo que es mi historia, mis proyectos, mis éxitos, mi vida, mi no sé qué. Pero realmente cuando Dios nos incluyó en su historia, es para que el hombre se adhiera, ¿no?, a su proyecto. Y el protagonismo mío, pues, realmente mengüe. No que me anule. Dios no anula a nadie. De hecho, Dios quiere explotar y usar nuestros talentos, cualidades y demás. Pero el llamado sí es a entender realmente que se avecinan tiempos difíciles y que quizá es importante recordar que no es por un ratico, porque para esos momentos difíciles vamos a necesitar creer en el amor del Padre, como lo dice Primera de Juan, porque si estamos en una etapa final, esa noticia de Israel es bastante alarmante. Hay muchísima gente realmente alarmada, gente que estudia escatología y demás. Pero me hacía la pregunta, yo decía, ¿se nos olvidó que el Señor viene? Porque pues pareciera que la iglesia está bastante refundida. A veces es como tan difícil identificar, ¿sí?, dónde estamos. Deberíamos ser como una peca en, no sé, la piel de un conejo blanco, así, o sea, una mancha, así que pues, se note, ¿cierto? Que se note, que se evidencie demasiado. Y pareciera que no, pareciera que este pensamiento está bastante permeado por la circunstancia momentánea. Entonces el llamado es a recordar, el llamado para mí hoy es a recordar realmente lo eterno que es todo, no solamente su amor, sino el propósito, el proyecto y demás, que no es con el fin de conseguir lo que yo quiera. A veces utilizamos a Dios y Dios se nos convierte en nuestro esclavo, como para que me conceda, y frotamos como ¿sí? Con una oracioncita, es como frotando la de Aladino, a ver si me concede lo que yo quiero. Y se invierten los papeles. Entonces, Dios, mi siervo, y yo no sé qué es lo que pretendo o busco. Y como que se me olvida realmente el papel, el rol que me dio sobre la tierra. Y creo que en general necesitamos enfocarnos realmente en el propósito eterno, que es lo que Dios está hablando hoy. Es algo eterno, no es momentáneo, no es por un ratico. Tampoco se trata de que te la pases mal aquí, no, pero más bien deberíamos estar absolutamente confiados. Eso sí, lo advirtió. Él dijo, mira, tú vas a tener aflicción, pero confía. Es que no lo negó, ¿no? Pero ese recorderis es muy importante. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Siempre estar como muy atentos al momento, a la época. Y pues yo siempre siento que cuando el Señor hace un llamado de atención y me jala la oreja, es como, oye, enfócate. Enfócate realmente de lo que estoy haciendo, del momento que se está viviendo, hacia dónde vamos, y no te olvides de lo eterno, que es todo lo que yo hice, lo que digo. No es por un ratico. Entonces la fe tampoco es intermitente. Es una cuestión hasta el final para vivir en unidad y de acuerdo con Él. Y realmente ser los instrumentos que debemos ser. Pero vivir confiados. Para mí, creo que es eso. Es la confianza que yo debo tener. Quiero que un hermano que se llama Alexander Beltrán Espinosa lea 2 versículos y termine esta mañana en oración. Hernando también tiene la mano levantada. Hermano, ¿tiene la mano levantada, hermano? Hernando. Sí, señor. Era que quería decir
de una de las citas que se leyó y lo que hiciste énfasis ahorita al final, Giovanni. En Isaías 26, 2 y 3, en versión Palabra de Dios para Todos, nos dice a quienes les da paz Dios y por qué. Entonces el versículo dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti. Entonces a ellos a quienes les da paz, a todos los que nos mantenemos pensando en Dios. Porque en ti han puesto su confianza. Entonces ahí nos dice el por qué. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Entonces yo creo que eso resume gran parte de lo que hemos hoy reflexionado y meditado. El pensar en Dios, pues, constantemente, por siempre, orar sin cesar, estar siempre en comunión con Dios. Eso es lo que nos puede traer paz a nosotros. Y pues el pensar en Él hace que es porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, si no, no pensaríamos en Él, en todo lo que Él nos ha enseñado. Eso quería decir. Gracias, Hernando. Quería agregar un poquito que hay un versículo como aquellos que pasan ahí a vuelo de pájaro y dice, raíz de todos, absolutamente todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que me hace temblar a mí cuando me llega el recibo, o cuando me suben el arriendo, o cuando tengo que hacer alguna cosa, o ofrendar, por ejemplo. Raíz de todos los males es eso, me olvido de la eternidad que Dios me dio y que soy, porque puso eternidad en mí también. Entonces hay veces, y quiero darles gracias por la ofrenda a los que ofrendaron para el hermano pastor en Montelíbano, Córdoba, porque fue una bendición lo que él recibió, pues lo necesitaba urgentemente, y seguramente apenas puse el mensaje, hubo gente que de una vez aportó su regalo, su gracia allí para un hermano que era necesitado. Pero es eso, es que hay veces esos males que causa el amor al dinero o la desconfianza y la falta de fe es la que a nosotros nos dejan de verdad como caminar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tenemos que aprender a vivir en completa paz. Eso es seguro que lo tenemos que hacer, porque los vientos son fuertes, los que se avecinan, las aguas duras que van a golpear contra este edificio, contra esta casa, no van a ser fáciles en los tiempos que estamos viviendo. Pero lo que vamos a leer para terminar esta mañana nos trae absoluta esperanza. De verdad, una esperanza maravillosa y grande. Entonces es Santiago capítulo 5, 7 y 8. Y con eso el hermano Alexander va a cerrar y su oración al Señor, porque necesitamos esta palabra. Ya la dijimos hoy, pero la vamos a leer con ese acento de un hombre enamorado de Dios. Hermano Alexander. Santiago capítulo 5, 7 y 8. Si alguien tiene otra versión, por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Hay otra versión? Dice, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor regrese. Recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las épocas de lluvia para que la tierra produzca frutos. Ustedes también deben esperar con paciencia. Manténganse firmes porque el Señor regresa pronto. Bien, hermanos, pues gracias por reunirse, por estar acá, por escuchar a la palabra, por suscribirse y además compartir, comentar y compartir estas enseñanzas que están saliendo por YouTube sin muros y puertas abiertas. Gracias, bendiciones a todos.